Para hoy el texto que vamos a meditar es el de Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Juan el Bautista dice: este es el Cordero, y algunos de los discípulos comienzan a seguir a Jesús. Es el mensaje que nos queda, es justamente ese de Juan enseñando el camino hacia Jesús. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Juan 1, 35, 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, maestro? Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer nos alegrábamos de la gran afirmación de que somos hijos de Dios. Hoy, tanto los que van a seguir la carta de Juan se van a dar cuenta de las consecuencias de esa cercanía de ser hijos de Dios. El que se sabe hijo de Dios está llamado a estar más allá del pecado. Los hijos de Dios se contraponen a los hijos de la maldad. Los que nacen de Dios y los que nacen del maligno se oponen. El criterio para distinguirlos está en el estilo de vida y por tanto en las obras. Y son de las cosas que vamos viendo poco a poco en la vida. El estilo de vida muestra realmente si somos o no somos cristianos, si somos de Cristo, si somos en realidad hijos de Dios. Quien comete pecado, quien vive en el pecado, no pertenece a Dios, porque el pecado es la marca del mal. Ya desde el principio lo veíamos así, desde el comienzo. Mientras que el que ha nacido de Dios no comete pecado. Aquel que vive en Dios vive fuera del pecado, porque esa gracia de Dios permanece en él. No puede pecar porque ha nacido de Dios. Es parte de las cosas que nos dice la primera carta de Juan, de la cual hoy no tomamos en el texto bíblico, pero si ustedes van a la misa o escuchan las lecturas del día de hoy, van a descubrir este mensaje. ¿Sí? Pecado y la fe son 2 cosas que van muy separadas. Pecado y comunión con Dios van separadas. Es por eso que cuando sabemos nosotros que vamos a luchar contra el pecado, cuando el pecado nos acecha, la respuesta del verdadero hijo de Dios es una respuesta de rechazo. ¿Sí? Los nacidos de Dios obran a través de las obras de Dios, con justicia. Es lo que nos enseñó el Señor. Esas obras de justicia son mostradas por aquellos que son de Dios. Quien no obra justicia no es de Dios. Son algunos aspectos que nos regala la primera lectura, como les digo, de la cual no hemos hablado, pero pues está muy conectada al texto de Juan del día de hoy. Juan el Bautista ha dado el testimonio de Jesús y lo ha dado delante de tanta gente, que incluso algunos de sus discípulos en ese momento empiezan a seguir a Jesús. Discípulos de Juan que empiezan a seguir a Jesús justamente porque Jesús lo señala a él como el Mesías, como aquel que era enviado. Por eso son claras también las palabras de Juan: conviene que yo me disminuya para que él crezca. Es una manera no solamente de un discurso para ganarse adeptos, sino una manera de mostrar realmente cómo es que va a vivirse ese sentido de entrega, incluso de aquella tarea que él tenía y aquel discipulado que le seguía. Al final termina siguiendo a Jesús. Esta parte del texto de hoy nos muestra ese mensaje. Es justamente ese que el llamado a Jesús a iniciar su tarea como Mesías. Y entonces aquí es donde aparecen los primeros discípulos, como el caso de Andrés, que después de las palabras de Juan el Bautista se decide a preguntarle a Jesús: ¿dónde vives? ¿Verdad? Y esto empieza aquí un camino de vida nueva para ellos. Esta manera de vivir de Jesús, esta manera de ser de Jesús empieza a atraer a todos.
Después es el mismo Andrés el que se va a donde su hermano Simón y le dice, encontramos al Mesías, ¿verdad? De este modo, ese encuentro con Jesús empieza a mover encuentro con nuevas personas que lo hacen acercarse a Jesús. Le dice, tú serás de ahora en adelante la piedra, Pedro, Cefas, ¿sí? O Kefas, está en otro, o Kefas también creo que lo pronuncian algunas traducciones bíblicas. Hoy que continuamos en este tiempo de Navidad y que sabemos la noticia que hemos recibido de parte de Dios, que somos hijos en el Hijo, somos hijos de Dios, que somos hermanos unos de los otros, nos recuerda también que debemos vivir en un estilo de vida distinto al que vive el mundo, un estilo de vida de maldad, renunciar al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios, como los mismos textos bíblicos nos lo dicen. En días anteriores las lecturas nos invitaban con una metáfora a vivir en la luz, ¿verdad? Recordamos las lecturas del día de la Natividad. Ahora más directamente nos dice que debemos desterrar el pecado de nuestra vida. Es claro al hablar y al utilizar esa palabra, el pecado. Pecado no hace falta que sean los grandes escándalos ni grandes pecados capitales, ¿sí? Pecados son esas pequeñas infidelidades de cada día contra las cuales debemos luchar para mostrar de una manera clara que nosotros estamos viviendo el estilo de vida que nos propone Jesús. Y justamente este tiempo de Navidad en el que todavía continuamos hasta este fin de semana, nos ayuda y nos invita a tener un mayor amor en ese seguimiento, en esa entrega a Jesús. Querido pueblo de fe, gracias por dedicarle estos minutos a esta reflexión. El Señor nos bendiga y acompañe en la jornada de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.